propiedades únicas. Entonces por eso nosotros decidimos diseñar, fabricar y multicaracterizar un compósito que contuviera nanohilos de permaloy y óxido de grafeno. Entonces el permaloy es una aleación que tiene 20% de hierro y 80% de níquel y que se emplea ampliamente como material en diversas aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo cabezales de grabación o memorias magnetorresistivas. Y además, como presenta una gran permeabilidad magnética, esto hace que se aumente la sensibilidad, por ejemplo, en los dispositivos sensores. Bueno, las estructuras de baja dimensionalidad, como los nanohilos, pueden ofrecer propiedades novedosas en comparación a los materiales en estado bulk. Y por otro lado, el óxido de grafeno es una fuente alternativa de carbono que es no tóxica y de bajo costo y que proporciona estabilidad, selectividad y gran superficie. Además, contiene grupos funcionales de oxígeno, como por ejemplo los ácidos carboxílicos y alcoholes, los cuales sirven como punto de anclaje. Entonces, todas estas características del óxido de grafeno hacen que esta sea una matriz interesante para poder crear compósitos con múltiples aplicaciones, principalmente en lo que sería remediación ambiental y sensado molecular. Sería lo que nosotros estamos apuntando con este trabajo. Bueno, como objetivos teníamos primero fabricar membranas de aluminio porosa, que también vamos a llamar MAP. Después sintetizar nanohilos de permaloy mediante electrodeposición AC dentro de la MAP obtenida. Por otro lado, analizar las propiedades magnéticas de estos nanohilos de permaloy ideales mediante simulaciones micromagnéticas y poder compararlos con estos resultados con los obtenidos experimentalmente. Y por último, multicaracterizar a través de distintas técnicas los componentes individuales y el compósito formado. Bueno, antes que nada menciono que acá dejo la referencia de la publicación en donde nosotros tenemos todos estos resultados que voy a mostrar de ahora en adelante, excepto digamos, la parte de simulación, que ya también después les voy a mostrar la referencia respectiva. Bueno, entonces primero lo que se hizo fue fabricar una MAP utilizando esta celda de acá y un sustrato de aluminio de alta pureza, para poder realizar entonces el proceso de anodizado doble. Entonces para ello se hizo esta secuencia de pasos y bueno, hay que mencionar que el primer anodizado y el segundo anodizado fueron realizados con un potencial de 20 voltios y un tiempo de 20 y 180 minutos respectivamente. Una vez se obtuvo la membrana de aluminio porosa, se le hizo la remoción del aluminio y sobre esa cara se recubrió con oro para poder usarla posteriormente como electrodo de trabajo en el proceso de electrodeposición AC, en donde también se utilizó una barra de grafito como contraelectrodo. Bueno, una vez obtenidos los nanohilos dentro de la membrana, utilizando esos parámetros que se observan acá, se desacoplaron de la membrana estos nanohilos utilizando una solución de 1 molar de hidróxido de sodio por 1 hora. Bueno, posteriormente, para poder fabricar las muestras para ser multicaracterizadas, se utilizó un sustrato de oro y aluminio, ya que bueno, el oro nos asegura que vamos a tener una buena conductividad y el aluminio que nos sirve como soporte mecánico. Entonces, sobre estos sustratos se goteó una suspensión de 10 microlitros de cada componente hasta alcanzar 80 microlitros de cada uno de ellos. Previamente, obviamente, hay que mencionar que se utilizó un óxido de grafeno diluido de marca Grafenea y que los nanohilos ya estaban desacoplados y dispersados previamente mediante ultrasonido. Bueno, una vez nosotros generamos estos materiales individuales y el compósito, lo que se hizo fue recubrir el área no activa con un recubrimiento aislante que no tiene señal magnética ni eléctrica. Bueno, ahora entonces pasamos a la caracterización morfológica y topográfica. Entonces a la izquierda se pueden ver imágenes de SEM. En la figura A se observan las multicapas de los films delgados de GO. En la figura B se puede ver los nanohilos desacoplados. Acá en el inset se observa un nanohilo representativo de una longitud de 1 micra y 30 nanómetros de diámetro. Esto digamos que está en acuerdo con lo que nosotros obteníamos del diámetro de poro de las membranas. Por otro lado, se ve en la figura de la C a la E el compósito formado. Se puede observar también que estos nanohilos están desacoplados, están orientados en su mayoría de forma paralela a las capas de óxido de grafeno. Por otro lado, también vemos algunos nanoaglomerados de nanohilos, es decir, que están todavía embebidos en la membrana, y estos se ubican principalmente
en los bordes de las capas del óxido de grafeno. Esto nosotros creemos que es debido a los grupos funcionales del óxido de grafeno que sirven como puntos de anclaje en estos nanómetros. Bueno, por otro lado, tenemos acá a la derecha las imágenes de amplitud y de topografía de AFN, entonces, del compósito. Para el caso de la imagen de amplitud, que se puede ver acá, se revela la morfología de muchas estructuras unidimensionales de alrededor de una micra longitud, las cuales son consistentes pues, con lo que nosotros esperábamos para los nanómetros. Por otro lado, acá en la imagen topográfica del compósito se puede evidenciar la presencia de ciertos nanoaglomerados con diferentes tamaños, los cuales son anclados fuertemente a la superficie ondulada del óxido de grafeno. Bueno, la caracterización estructural se hizo mediante DRX y SACS. Entonces, acá en la figura se pueden ver los patrones de difracción de rayos X de la muestra de GO y de la muestra del compósito. Se observa entonces este pique en aproximadamente 10 grados que se corresponde con el óxido de grafeno. Lo que no pudimos observar fueron los pics correspondientes a los nanómetros del permaloy, y esto debido quizás a la baja densidad de los mismos con respecto al óxido de grafeno en el compósito. Entonces para esto se midió un patrón de difracción de rayos X de los nanohilos dentro de la membrana. Entonces se observan estos pics correspondientes al permaloy, indicando así que tenemos la presencia de esta fase, y por otro lado se observan estos pics del aluminio que pueden deberse a los cristales, digamos, remanentes que sobrevivieron a la disolución de este sustrato en la parte experimental. Bueno, por otro lado, se realiza entonces la medición de SACS del compósito. Acá se puede ver estos puntitos en negro. Para poder hacer el ajuste de estos datos se utilizaron distintos modelos y el modelo que mejor ajustó fue el modelo cilíndrico. Entonces, una vez realizado este ajuste, se obtuvo que la nanoestructura presenta una longitud de una micra y un diámetro de 28 nanómetros, lo cual está bastante de acuerdo con lo que veíamos en SEM anteriormente. La caracterización espectroscópica por Raman mostró que el compósito presenta las bandas D, G y 2D correspondientes a la muestra de óxido de grafeno. Esto lo que está indicando es que la naturaleza de esta matriz de óxido de grafeno utilizada en el compósito se mantiene para esta muestra. Para poder observar en más detalle las bandas correspondientes a los nanohilos de permaloy debido a su baja densidad en la muestra, lo que se hizo fue medir en distintas regiones la muestra de los nanohilos de permaloy. Y se observó entonces que para la región que nosotros llamamos B estaban estos pics correspondientes a los enlaces de níquel-oxígeno y hierro-oxígeno, sugiriendo así que hay un cierto grado de oxidación de estos nanohilos en la superficie, lo cual también se pudo corroborar mediante XPS, donde se ven estas señales de níquel 2+, y hierro 2+ y hierro 3+, también corroborando así el hecho de que los nanohilos están oxidando en la superficie. También pudimos observar las señales correspondientes al carbono. Para el caso del compósito, se observan estas señales que son como más típicas de lo que sería el óxido de grafeno, mientras que para el caso de los nanohilos, estas señales se pueden llevar a corresponder con contaminación en la cámara o manipulación en la muestra. Bueno, las simulaciones micromagnéticas se hicieron mediante el programa UNF, tanto para un solo nanohilo como para un arreglo de 7 nanohilos, que están dispuestos de forma hexagonal, haciendo alusión un poco a lo que sería la parte experimental. Todos estos resultados los pueden ver acá en esta publicación. Bueno, se obtuvieron entonces las curvas de histéresis en función del ángulo para cada uno de estos sistemas, tanto para un solo nanohilo como para el arreglo. Se puede ver que a medida que tenemos más nanohilos, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, el caso del arreglo, las interacciones magnetostáticas se hacen mucho más importantes. Entonces, esto lo que hace es que los nanohilos empiezan a revertir su magnetización a campos mucho más bajos. Por otro lado, veíamos que en estas curvas de histéresis de lo que sería el arreglo, se observaban ciertos saltos, los cuales se correspondían con la cantidad de nanohilos que revertían. Por el caso de los saltos más pequeños, se correspondían con un solo nanohilo, mientras que para el caso del salto más grande, se correspondían con 2 nanohilos. Bueno, la caracterización magnética experimental se hizo mediante BCM, donde se puede observar las medidas que se realizaron de los nanohilos dentro de la membrana con el campo magnético aplicado paralelo y perpendicular al eje Z, que sería el eje fácil de estas nanoestructuras.
y el compósito fue medido con el campo magnético aplicado de forma paralela al sustrato. Se puede ver entonces que tanto la remanencia como la coercitividad del compósito es muy similar a lo que sería la medida de los nanohilos de permaloy de forma paralela. Esto entonces revela que a pesar de la poca densidad de estos nanohilos en el compósito, sus propiedades magnéticas reflejan el comportamiento magnético de estos nanohilos de forma bien orientada y con una mayor densidad. Por otro lado, estos resultados también brindan un apoyo adicional a la hipótesis que teníamos mediante SEM, que es respecto a la orientación paralela de estos nanohilos con respecto a la película de GO. Bueno, por otro lado, también vimos el comportamiento magnético en la superficie del compósito mediante la medición del nanomove. Se puede observar entonces acá la gran cuadratura que hay, y esto es respecto a la alta dispersión de los nanohilos en la superficie del GO, lo cual muestra, digamos, la no interacción de estos nanohilos que están bien separados en comparación con lo que nosotros observábamos mediante BCM. Bueno, para estudiar el comportamiento eléctrico de las muestras se realizaron mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica utilizando una solución 10 milimolar de especies ferro-ferricianuro como sonda redox. Se pueden ver entonces acá en la figura A y B las respuestas de la impedancia mediante estos diagramas de Nyquist, en donde se puede ver que para todas las muestras, excepto para la verde, que es la de óxido de grafeno, se puede notar que hay un semicírculo para altas frecuencias seguido de una línea 45 grados a bajas frecuencias. Entonces este comportamiento es la respuesta esperada para una reacción de transferencia de electrones que es controlada por la difusión lineal. Bueno, estas respuestas de impedancia se ajustaron mediante estos dos circuitos. Para el caso de la muestra con óxido de grafeno se utilizó el circuito 2, para el resto de la muestra el circuito 1. Se puede ver que entonces para el caso de la muestra que tiene GO se ajustó con este circuito que tiene en cuenta la transferencia de carga de electrones de la sonda redox en áreas descubiertas del electrodo, y por eso se pone este acoplamiento adicional de RC. Bueno, una vez hechos los ajustes, se puede ver entonces acá en la figura D un diagrama en donde se pueden observar la resistencia y la transferencia de carga para los distintos electrodos. Lo que observamos es que hay una mejora importante de la conductividad para el caso del compósito en relación al sustrato que tiene solamente óxido de grafeno. Bueno, por último, las conclusiones, tenemos que los resultados estructurales y morfológicos del compósito nos indicaron que los nanohilos están distribuidos tanto en la superficie como alrededor de los bordes de las películas de GO. Los resultados magnéticos corroboraron que los nanohilos están preferentemente ubicados entre las capas de GO también de forma paralela. Vemos también que el anclaje entre los componentes individuales del compósito puede deberse a los grupos funcionales presentes en la superficie del óxido de grafeno y a los nanohilos de permaloy que, como ya vimos mediante las técnicas espectroscópicas, se encuentran parcialmente oxidados en la superficie. También se observó un gran acuerdo entre las curvas de histéresis experimentales de los nanohilos y las que obtuvimos mediante simulaciones micromagnéticas, que son correspondientes a un arreglo solamente de 7 nanohilos. Y por último, las modificaciones en el comportamiento electroquímico indican que existe una distribución casi homogénea de estos nanohilos y del óxido de grafeno sobre el sustrato, lo que permite la conducción de los electrones hacia el sustrato mediada por los nanohilos. Por lo tanto, entonces, estos electrodos basados en los nanohilos de permaloy y óxido de grafeno, es decir, en el compósito, surgen como candidatos prometedores para desarrollar dispositivos no estructurados para lo que sería detección molecular, ya que estos son bastante económicos y estables y bueno, presentan todas las características que ya les presenté anteriormente. Bueno, por último, agradecer a los colaboradores, es decir, a todos los autores del trabajo. También, obviamente, agradecer a Lucrecia Carrot y a Valeria Fuertes, que son personas que nos colaboraron con ciertas medidas. Lo mismo también al laboratorio Lamarx y al CCAD por las simulaciones, y al proyecto Basal por el financiamiento. Y bueno, y a ustedes por la atención, muchísimas gracias. Gracias, Diana. En el tiempo estamos un poquito pasados, pero tenemos tiempo para un par de preguntas. Gracias, Eugenio. A ver quién tiene la mano levantada. Juan Luis.
Adelante. Juan Luis Palma estaba con la mano levantada. Dice que no, que se quedó de antes la pregunta, parece, no sé. Ah, ya. Entonces, a ver, no veo. ¿Alguien más tiene? No lo veo. Diana, te quería yo hacer una pregunta. Tú trabajaste con Permaloy fundamentalmente, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces tú no tienes anisotropía cristalina. En esto solamente tienes anisotropía de forma de tus nanocilindros, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto complicaría tu sistema si tuviera cobalto o cualquier otro elemento que tenga anisotropía cristalina? La verdad no sabría decirte. Yo creería que obviamente lo que serían las medidas magnéticas va a afectar bastante si tiene anisotropía. No sé cómo afectaría esto en las medidas electroquímicas. Habría que buscar, digamos, en publicaciones que tengan este tipo de sistemas, cuáles son como los comportamientos que se pueden dar, pero la verdad no sabría cómo afectaría esto. Bueno, sí, yo creo que solamente en la parte magnética es donde se verificaría, sí, claro, algunos comportamientos distintos y competirían probablemente con la parte geométrica. Yo creo que estamos en tiempo, no veo otra mano levantada de momento. A ver, voy a hacer otra pasada, pero no encuentro otra mano. Si es así, te agradecemos mucho, Diana, hermoso trabajo. No, a usted, Y muchas gracias. no, gracias por estar con nosotros y seguimos adelante. Entonces, Gracias. seguimos con el programa. De acuerdo a eso, tenemos